Diferencia entre una base de datos centralizada y una distribuida. En una base de datos centralizada, toda la información se encuentra en un único lugar, lo que hace que el acceso a los datos sea rápido y sencillo. Sin embargo, si se produce una falla en el sistema central, toda la base de datos puede verse afectada. Por otro lado, en una base de datos distribuida, la información se divide y se almacena en múltiples ubicaciones, lo que permite que los datos estén disponibles en diferentes lugares geográficos. Esto hace que los sistemas distribuidos sean más resistentes a los fallos y que tengan una mayor disponibilidad. Además, la escalabilidad es más fácil de lograr en una base de datos distribuida. Supongamos que una empresa tiene una base de datos centralizada en un solo servidor. Si este servidor falla, toda la empresa perderá el acceso a los datos. En cambio, si la empresa tiene una base de datos distribuida, si uno de esos servidores falla, los otros servidores pueden seguir proporcionando acceso a los datos. Diferencia entre una base de datos paralelos y una distribuida. Una base de datos paralela es aquella en la que varias tareas se realizan en el mismo tiempo en diferentes partes de una base de datos. Esto se logra mediante la división de datos en fragmentos y la eliminación de cada fragmento a un nodo de procesamiento diferente. La ventaja de una base de datos paralela es que puede procesar grandes cantidades de datos en corto periodo de tiempo. Por otro lado, en una base de datos distribuidos, los datos se almacenan en diferentes ubicaciones geográficas y se puede acceder a ellos mediante una red. A diferencia de una base de datos paralela, en una base de datos distribuida, cada nodo de procesamiento tiene su propia copia de datos. Esto hace que las operaciones de consultas sean más complejas y requieran un mayor tiempo de respuesta. Supongamos que una empresa tiene una base de datos muy grande que tarda mucho tiempo en procesarse en un solo servidor. Si una empresa tiene una base de datos paralela, puede dividir la base de datos en varias partes y procesarla simultáneamente en varios servidores, lo que reduce significativamente el tiempo de procesamiento. Si la empresa tiene una base de datos distribuida, los datos también se dividen en varias partes, pero cada servidor procesa los datos localmente. Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos y paralelos. Las ventajas de los sistemas distribuidos incluyen la redundancia de datos, la escalabilidad y la disponibilidad de datos en diferentes ubicaciones geográficas. La redundancia de datos en un sistema distribuido significa que hay varias copias de los datos en diferentes lugares, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos. La escalabilidad se logra mediante la adición de más nodos de procesamiento a medida que aumenta la carga de trabajo. La disponibilidad de datos en diferentes ubicaciones geográficas es importante para los sistemas en los que no es necesario acceder a los datos desde diferentes partes del mundo. Por otro lado, las desventajas de los sistemas distribuidos incluyen la complejidad de implementación y la necesidad de una red confiable. La complejidad de implementación se debe a que los datos se almacenan en diferentes ubicaciones geográficas y se accede a ellos mediante una red. Esto hace que la programación de las operaciones de consulta sea más compleja y requiera un mayor tiempo de respuesta. La necesidad de una red confiable es crítica en un sistema distribuidor, ya que si la red falla, el acceso a los datos se ve comprometido. Las ventajas de los sistemas paralelos incluyen la capacidad de procesar grandes cantidades de datos en un breve periodo de tiempo y la capacidad de dividir una tarea en sus procesos más pequeños. Esto hace que la programación de las operaciones de consulta sea más sencilla y requiera menos tiempo de respuesta. Además, la escalabilidad se logra mediante la adición de más nodos de procesamiento. Sin embargo, las desventajas incluyen la necesidad de hardware especializado y la complejidad de implementación, ya que se deben dividir los datos en fragmentos y asignar cada fragmento a un nodo de procesamiento diferente. Un sistema distribuido es beneficioso porque proporciona escalabilidad y tolerancia a fallos. Por ejemplo, si una empresa tiene una base de datos distribuida y uno de los servidores falla, los otros servidores aún pueden proporcionar acceso a los datos. Sin embargo, un sistema distribuido puede ser más complejo en términos de gestión de datos. Por otro lado, un sistema paralelo es beneficioso porque procesa datos más rápido y puede procesar grandes cantidades de datos, pero puede ser más difícil de programar y puede requerir más recursos. Transacciones distribuidas y control de concurrencia. Las transacciones distribuidas son aquellas en las que se realiza una transacción que involucra datos de diferentes nodos de procesamiento.
El control de concurrencia es importante en una transacción distribuida para evitar que múltiples transacciones accedan simultáneamente a los mismos datos y generen inconsistencia en la base de datos. El control de concurrencia se logra mediante el bloqueo de los datos para que solo una transacción pueda acceder a ellos a la vez. Eso garantiza que las transacciones se completen de manera segura y sin generar conflictos en la base de datos. Supongamos que una empresa tiene una base de datos distribuida y un usuario en un servidor desea actualizar un registro en una base de datos. Si otro usuario en otro servidor también desea actualizar el mismo registro al mismo tiempo, puede haber conflicto. El control de concurrencia asegura que múltiples usuarios puedan acceder simultáneamente a los mismos datos sin dañar la integridad de los datos. Las transacciones distribuidas, por otro lado, aseguran que las operaciones de actualización se realicen como una sola única atómica, lo que garantiza la consistencia de los datos en todos los servidores. Bases de datos distribuidas, homogéneas y heterogéneas. Una base de datos distribuida homogénea es aquella en la que los nodos de procesamiento tienen la misma estructura de datos y utilizan el mismo software de base de datos. Esto hace que la programación de las operaciones de consulta sea más sencilla y requiera menos tiempo de respuesta. Por otro lado, una base de datos distribuida heterogénea es aquella en la que los nodos de procesamiento tienen diferentes estructuras de datos y utilizan diferentes software de base de datos. Supongamos que una empresa tiene una base de datos distribuida homogénea, en la que todos los servidores utilizan el mismo software y esquema de datos. Esto significa que todos los servidores pueden comunicarse fácilmente entre sí y compartir datos de manera efectiva. Por otro lado, si la empresa tiene una base de datos distribuida heterogénea, cada servidor puede utilizar diferentes softwares y esquemas de datos, lo que puede dificultar la comunicación y el intercambio de datos entre servidores. Consultas paralelas. Las consultas paralelas son aquellas en las que se utilizan varios nodos de procesamiento para realizar una consulta en una base de datos paralelos. Esto se logra mediante la división de consultas en subconsultas y la adquisición de cada subconsulta a un nodo de procesamiento diferente. Las ventajas de las consultas paralelas incluyen una mayor velocidad de procesamiento y la capacidad de procesar grandes cantidades de datos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la complejidad de implementación aumenta con la cantidad de nodos de procesamientos utilizados. Supongamos que una empresa necesita realizar una consulta compleja en una base de datos. Si la empresa tiene una base de datos paralela, puede dividir las consultas en partes más pequeñas y procesarlas simultáneamente en varios servidores, lo que reduce significativamente el tiempo de procesamiento. Eso permite una mayor velocidad de procesamiento de consultas complejas.